Hola mis queridos estudiantes de grado cuarto. Bueno, en esta clase de repaso vamos a recordar todos los temas que vimos en este tercer periodo. Entonces es importante que ustedes repasen y presten atención a la clase para que pues, los conceptos, los términos, todo les quede muy claro. Entonces el primer tema que vimos fue la Europa antes del descubrimiento. Entonces recuerden que antes del descubrimiento los europeos creían que solo existía Europa, Asia y África. No sabían que existía el continente americano. Entonces, ¿qué pasó? Pues en la Europa antes del descubrimiento, en el siglo XV, antes del siglo XV, resulta que Europa pasó por varias situaciones que fueron muy negativas, como los conflictos armados, las necesidades y las enfermedades. Entonces ellos experimentaron muchas guerras en los reinos, entonces había muchas muertes, y pues empezaron a haber muchas más muertes cuando empezaron a utilizar la pólvora. Luego pasó lo de las hambrunas, que debido a las sequías, debido a las oladas de calor, miles de personas murieron de hambre, porque pues sus cosechas nunca fueron abundantes debido a la sequía. Y por último, pues sucedió la peste negra, que recuerden que fue una enfermedad que azotó a los europeos y pues mató casi la mitad de la población. También fue llamada peste bubónica y pues que esta enfermedad se transmitía por las pulgas que habían en las ratas. Pero en ese entonces, pues por la falta de conocimiento, ellos creían que eso se prendía era por la respiración. Entonces, por eso los médicos utilizaban unas máscaras largas que parecían el pico de un ave. Luego se dio la conquista de América. Recuerden que hubo un señor, se llamó Cristóbal Colón, que creía que la tierra era redonda y le dijo a la reina que lo apoyara en el viaje. La reina le dijo, bueno, sí señor, claro que sí, pero todo lo que usted encuentre, todo lo que usted descubra, va a ser a nombre del reino de España. Entonces Cristóbal Colón pues dijo, sí señora, está muy bien, entonces aceptó. Entonces, cuando Colón llegó eh, a América por primera vez, llegó a Haití y pues se presentó el primer encuentro entre las culturas, entre pues, los españoles y los indígenas. Este proceso se llamó Conquista de América, pero este proceso no fue muy bueno para los indígenas. ¿Por qué? Porque es un proceso que trajo saqueos, es decir, que los españoles se les robaron el oro, las riquezas naturales, incluso a los indígenas los utilizaban como esclavos. También las imposiciones, es decir, que los españoles llegaron a mandar y a imponer sus cosas a los indígenas. Entonces, esto obligó a que los indígenas tuvieran que obedecer y tuvieran que adaptarse a lo que mandaban los españoles. Entonces, cuando llegó la primera expedición de los españoles a América, llegaron a unas islas del Caribe y pues los indígenas que habitaban allí eran indígenas que eran recolectores, que eran cazadores. Entonces, por esto, les fue muy fácil a los españoles lograr dominar el territorio de esas islas y ahí fortalecerse para poder lograr su objetivo, que era la conquista del territorio. Pero el maltrato que tuvieron los españoles con los indígenas, sumado a que los españoles trajeron unas enfermedades a América como el tifo, la difteria, el sarampión y la gripa, hicieron que el número de indígenas se redujera notablemente, debido a que en ese entonces no existían cura ni tratamientos a estas enfermedades porque eran enfermedades desconocidas para los indígenas. Entonces esto mató a muchos indígenas en este periodo. Esta conquista tuvo unos procesos en los cuales tuvieron las siguientes características. Primero existió lo que se llamaron las capitulaciones, que eran los acuerdos que firmaban los conquistadores y la corona española, en los cuales se determinaban los derechos y los deberes sobre las tierras, los recursos y los indígenas. Entonces los indígenas pasaron a ser prácticamente el territorio español, como un objeto de los españoles. Los españoles se creían superiores, creían que era una raza superior a los indígenas,
los consideran una raza inferior. También la búsqueda de metales preciosos que se dio en tierras americanas, lo cual permitió que la corona española se enriqueciera mucho más. A los indígenas se utilizaron como mano de obra en la construcción de iglesias o caminos y también los utilizaban como aliados de guerra. Es decir, que los buscaban indígenas, los obligaban a ser aliados o si no los mataban, y estos indígenas pues les ayudaban a lograr derrotar a pueblos indígenas más fuertes. Y también se dieron las exhibiciones violentas, pues como los indígenas algunos no estaban de acuerdo y no obedecían, entonces ellos los torturaban de forma brutal al frente de todos los indígenas para que ellos cogieran como ese miedo, como ese escarmiento y así pudieran, así obedecieran lo que imponían los españoles. Bueno, luego pasó lo de la Nueva Granada colonial. Recuerden que ya estamos hablando directamente cuando los españoles llegaron al territorio de lo que es Colombia. Entonces, en la época colonial, que fue un periodo comprendido entre 1550 y 1810. Entonces, en este entonces, los españoles crearon el Virreinato de la Nueva Granada, lo cual permitía que el rey nombró a un sucesor, que era el virrey, que era el encargado de controlar y dominar a la Nueva Granada. Entonces, existieron los gobiernos locales. ¿Qué pasó? Para que todo el territorio, que era un territorio muy extenso, se controlara muy bien, entonces el rey nombró unas gobernaciones, unos gobernadores, los cuales eran los encargados de estar pendiente de que se cumplieran, de que se recogieran los recursos y que todo funcionara muy bien. También existían las capitanías generales o regiones de frontera, que eran los que se encontraban en conflicto contra los indígenas o pues otras potencias europeas. Y estaban los cabildos, que eran las instituciones con mayor autoridad en las ciudades y en los pueblos. Entonces, esta era la forma de organización en la colonia. Su economía se basaba en la extracción del oro, la producción agrícola y ganadera y la elaboración de artesanía. Entonces también todo esto se lo llevaban para España, todos estos recursos los llevaban a España. Y otra de las cosas que hicieron los indígenas fue la producción de tabaco, cacao, azúcar, tintes, cueros, quinoa, telas, sombreros y alpargatas, pues que eran todos esos llevados para enriquecer a la corona española. En la Nueva Granada hubo tres instituciones económicas, que fue la encomienda, la mita, la hacienda y el concertaje. Entonces la encomienda consistía en que a un español se le daba una pequeña parte de tierra, un pequeño terreno, y se le daban a unos indígenas. Los tenía que poner a trabajar en esa tierra para que la cultivaran, y él tenía como obligación cuidarlos y enseñarles la religión católica. La mita consistía en una forma de trabajo que utilizaban los incas y fue adoptada por los españoles. ¿En qué consistía? En elegir a un grupo de indígenas de una región para que pagaran sus impuestos por medio del trabajo durante una parte del año. Entonces recogían a los indígenas, y como los indígenas tenían que pagar impuestos a los españoles, les decían, bueno, ustedes trabajen para nosotros durante esta parte del año y ya pagan sus impuestos. Y por último estaba la hacienda y el concertaje, que se daba la producción agrícola y se realizó en haciendas, que eran grandes extensiones de tierra y que utilizaba mano de obra esclava. Entonces esto permitió que cuando se dio el cambio de legislación del trabajo indígena, muchos de los nativos no trabajaran en la encomienda, sino que fueran peones y recibieran un salario bajo la figura del concertaje. Hablamos de ahora de la minería, la esclavitud y los impuestos. Bueno, pues ya cuando hablamos de la esclavitud, ya hacemos referencia a que los españoles traían esclavos africanos para ponerlos a trabajar en las minas, en la parte de la agricultura y la extracción del oro, porque los indígenas no estaban acostumbrados a trabajar de forma tan pesada. Entonces el diezmo era el impuesto que equivalía al 10% de las ganancias que se tenían de cualquier actividad económica. Entonces el diezmo se cobraba a las personas para
sostener la iglesia. Alcabala era el impuesto que solo se aplicaba a la venta y compra de bienes, haciendas, casas y esclavos. Y el quinto real era el impuesto que se pagaba por los españoles que extraían oro y que luego lo convertían en moneda. Entonces se manejaban unos impuestos para poder sostener pues, a la colonia y así enriquecer más al rey. Esto llevó a una sociedad. Resulta que la Nueva Granada, como era tan rica digamos así, en personas de diferentes culturas, entonces esto llevó a que se produjera una sociedad en la cual los españoles eran las cabezas mayores, es decir, los que se encargaban o la clase más alta. Estaban los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América, estaban los mestizos, los indígenas y los esclavos. Entonces, durante la colonia, pues el orden social, como les decía, se basaba en los españoles. Ellos eran los que ocupaban los cargos más importantes y tenían privilegios. Esto sucedió más o menos duró 200 años. Y en esta sociedad, clases sociales estaban los españoles y los criollos, que eran pues las personas que estaban en rango más superior. Estaban los indígenas, que eran pues las personas que habitaban el territorio antes de que llegaran los españoles, que fueron obligados a convertirse a la religión católica. Entonces les cambiaron sus creencias religiosas y su lenguaje. Y estaban los esclavos, pues que muchos trataban de escapar y que eran conocidos como cimarrones, y los que lograban escapar formaron unos palenques, que era donde construían sus viviendas y podían celebrar sus rituales, hablar su lengua y desarrollar sus costumbres. Y otros de los que no podían escapar hacían la manumisión, que significaba trabajar mucho más fuerte para poder conseguir el dinero suficiente para pagar por su libertad, aunque esto generalmente no se daba. Luego se produjo las castas. ¿Qué son las castas? Bueno, las castas fueron las mezclas que se dieron entre razas, como los mestizos, los castizos, los mulatos y los zambos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que los españoles empezaban a tener hijos con los indígenas y esto produjo una nueva raza. Por ejemplo, los mestizos eran hijos de españoles y indígenas. Los castizos eran hijos de españoles y mestizos. Los mulatos eran la unión de un padre español y una madre negra. Y los zambos eran la unión eran hijos de padre español y una mujer indígena. Todo esto llevó a que se construyera la nación colombiana. Entonces la nación colombiana tuvo el aporte de los españoles, los indígenas y los africanos, que eran los esclavos. Entonces los españoles nos dejaron el idioma, la religión y la organización urbana. Recuerden que el idioma español fue traído por los españoles y los indígenas fueron obligados a practicar el idioma español, y los africanos también. Se les prohibía utilizar la lengua natal, eran obligados solo a hablar el español. Y la religión igual, ellos solo podían ser de la religión católica. Y en la organización urbana, pues nos dejaron la construcción de un parque donde se encuentra alrededor la iglesia, el banco, la alcaldía, y la forma de organización de las ciudades, que es por cuadras, donde hay calles y carreras cruzadas entre sí. Los indígenas dejaron gran patrimonio arqueológico, como herramientas, huesos, utensilios, joyas, pinturas, en fin. También nos dejaron diferentes lenguas nativas y la producción de artesanías que hoy en día se utilizan. Y el aporte de los afrodescendientes, pues hasta 1851 se decretó que todos debían ser liberados. Antes pues, de que esto sucediera, recuerden que ellos trataban de escapar hacia los palenques. Y en la actualidad la mayoría de afrodescendientes pues han traído o han dado a nuestro país grandes logros, como en el deporte, en la música, en la literatura. También tenemos que todo esto lleva a que Colombia es un país diverso en culturas. Entonces,
Debido a que esta reunión de clases sociales, de esta reunión de etnias culturales en la colonia, se dio a que hoy en día Colombia es un país multidiverso. Entonces vamos a hablar de las regiones naturales de Colombia. Entonces, cada región se caracteriza por su gastronomía, por sus festividades, por sus costumbres. Entonces, en la región Caribe, pues hablamos de que es la región que está bañada por los mares, las islas. Hay un grupo de afrodescendientes y también de indígenas. Entonces encontramos festivales como el Carnaval de Barranquilla, el Festival de Tambores de San Basilio, el Festival de Jazz, el Festival de la Leyenda Vallenata. Y en su gastronomía encontramos el arroz con coco, el pescado, la arepa de huevo, la caritañola. En la región pacífica, pues la dividimos en dos, en la zona del Valle del Cauca y Nariño y en la zona del Chocó. Entonces, en la zona del Valle del Cauca y Nariño, pues hablamos de que por lo general es mayormente urbana y muy cultural. Allá encontramos platos típicos como el cuy, los helados de paila, diferentes tipos de café, la chuleta bayuna, el cholao, los aborrajados, las empanadas y el pan de bono. Y dentro de sus festividades está la Feria de Cali, el Carnaval de Negros y Blancos y la Semana Santa en Popayán. En la zona del Chocó es mayormente rural, hay grupos indígenas, uno de ellos es la comunidad Emberá, que es un grupo característico de este departamento. En la región andina, que es una de las más grandes en extensión, abarca varios departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima, Antioquia, Santander y norte de Santander. Entonces encontramos diferentes tipos de platos típicos como el ajiaco, la lechona, el tamal, la pepitoria, la bandeja paisa, y grandes festividades como las fiestas de San Pedro, el concurso nacional de bandas en Paipa y el reinado del bambú. En la región Amazonía y Llanos Orientales, pues hablamos de que son unas zonas muy características por su geografía. Los llanos orientales presentan planicies, habitan animales como caimanes, chifridos, boas, en fin. Y platos típicos, pues tenemos la carne de la llanera, la mamona, los envueltos, en fin. Y la región de la Amazonía, pues comprende más zona rural, es decir, es más selva tropical, selva amazónica. Allí encontramos los departamentos de Caquetá, el Putumayo, el Guaviare y el Baupés. Y pues habitantes indígenas de esta comunidad encontramos a los notares. Pero resulta que esto no se ve del todo tan bien debido al desplazamiento. El desplazamiento pues es gracias al conflicto armado, lo cual hace que Colombia sea el primer país en desplazamiento forzado del mundo. Y eso se debe pues a que los campesinos, los indígenas son obligados a irse de sus tierras o si no son asesinados. Y llegan a las grandes ciudades pues a sufrir porque no reciben la atención, no reciben las ayudas necesarias, entonces deben sufrir de frío, hambre, no les dan las mismas, los mismos derechos que tienen las demás personas. Y sumado a la parte de la discriminación. Bueno, mis niños, este es el repaso, entonces nos vemos muy pronto. Chao, chao.